Hola, ¿cómo están? Siendo las 9:50 de la mañana, hoy me encuentro con un invitado muy especial, artista visual, Andrés Fricks. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido esta semana? Súper, movidita, Mm. pero súper. Eh, Ayer me fui a visitar tu obra en el MAMU y estuve por ahí rondando durante una hora. La obra, agarré la bicicleta muy a las 4 de la tarde para ir a verla, que esta obra se acaba, esta exposición El 18, el 18. Bueno, esta una grabación semana. sale posterior al cierre de la obra, pero bueno, pues comencemos por eso. ¿Cómo fue el montaje de esta exposición? ¿Cómo estuvo y cómo llegaron a gestionar este espacio tan importante? Ese es un proyecto que ya lleva unos años y es Conversaciones Malévolas de dos moscos en leche. Y es una residencia que trabajamos con IDARTES, pues básicamente es por convocatoria pública. Yo accedí a la residencia y pues me dieron como el estímulo para desarrollar en 2 meses como el trabajo. Obviamente ya previo había una idea y es una idea que tengo desde hace un tiempo. En esos 2 meses como que me puse como a pensar que ya sabía que el espacio donde se iba a mostrar al banco, yo ya había hecho como par eventos, no obra personal, pero sí un festival que gestioné en el mismo parqueadero, entonces conocía un poco el espacio, pero ya montar como obra fue como pensar en esos 2 meses qué iba a pasar con la morfología de ese, es un parqueadero. A mí me encanta como esa idea del parqueadero, es como la sala que más me gusta de todo el banco o el museo, y todo lo hice pensando también como en la disposición de ese espacio, ¿no? Y obviamente con toda la carga que venía trabajando, pues en mis obras y Conversaciones es en realidad un libro que estoy escribiendo hace un montón, pero que no ha salido nunca porque me cuesta mucho como llegar como un producto final. Entonces, esa fue creo que es la última etapa de plásticamente hablando del proyecto. De- sí, cuando lo visité, pues lo primero que me encuentro es, digamos, como, no sé si es así realmente, pero cuando yo llegué, pues veo como estas cosas dobladas, arrugadas, dan una sensación de, como de que parecen piedras, pero al final se interpretan también muy livianas por el mismo material. Y a eso voy. Veo que pues en esta exposición, pues, y como muchas cosas que he visto, pues, referenciándome con las cosas o lo poco que pude ver de ti, usas mucho los materiales. Entonces, ¿por Sí, qué eso? ¿Por qué usas hay una materiales? cosa, por ejemplo, la piedra siempre aparece como, yo siempre como que recurro como a varias imágenes o a varias esculturas o a varios conceptos y los repito generalmente desde que empecé trabajando. Y hay una cosa que es chévere con lo de las piedras que me gusta mucho y es el artificio, como esa idea de que parece, pero en realidad tiene una estructura que nada que ver con lo que está ahí. También me gusta como los materiales como de bajo presupuesto, como papeles, como bolsas encontradas, como o sea, telas que no han sido materiales que se han utilizado como pues digamos, dentro de ese pensamiento de la historia del arte. Me gusta mucho como esa idea de sacralizar un poco también los materiales con los que trabajo, ¿no? Como los encuentro en papelerías, son de bajo presupuesto. Tiene que ver mucho con la economía un poco en la que ha surgido la obra y también el contexto en el que creo que estamos pues viviendo aquí Colombia. Entonces me gusta mucho como siempre pensarlo desde ahí. Y también es una cosa que viene como de las publicaciones que hago, ¿no? Que tiene como ese carácter de bajo presupuesto, de El fotocopia, de fanzine. papeles, el fanzine, sí, que tiene como ese cuento. Y lo artificial, siempre me gusta como pensar que es una piedra, pero no trato de hacer una trampa al ojo de si existe una piedra, pero en realidad al final ves que es papel, lo dejo ver mucho, ¿no? No lo escondo porque me parece que es como el sentido de todas esas construcciones hechizas o falsas que están ahí como en ese espacio, ¿no? También me he dado cuenta que mucha de tu obra descansa en sí, una sobre otra, o en sí misma. Sí. No sé cómo explicarlo, pero veía que muchas reposaban una sobre la otra y sobre el otro el material, y también encontraba pues eso, las telas, Sí, las frases. siempre hay como,
sujetos, objetos, formas que están dialogando entre ellas y unas ejercen presión sobre otras y cambian su morfología y con el tiempo de la exposición van cambiando de alguna manera. El espectador también las interactúa, o sea, el espectador se vuelve cómplice y empieza a mutar. Te das cuenta, la obra desde que inauguró hasta ahora cambió absolutamente todo. Sí, cambian de forma, cambian de lugares las piezas, lo cual me agrada un montón porque de alguna manera como el que accede al espacio, sí la vive, de alguna manera sí siente la necesidad de darle un puño a una o de abrazarla a la otra o de correrla o de como que también sí, como que pierde ese temor de decir, bueno, esto es arte y no lo va a tocar o no es para mí. No, pues yo llegaba a la exposición y encontraba gente acostada en las manos o colgados. De hecho, había un señor que estaba colgado abrazando una mano Ujú. con eso. Me parecía como muy poética esa imagen, como el man ahí soltando casi la tumba y todo, pero pues había como una relación ahí con los materiales y con pues lo liviano, ¿no? Estos mismos pesos de los que hablan, chévere, porque siempre los pienso como esas conversaciones malévolas que hay entre forma, materia, personajes o conceptos, ¿no? Entonces sí, siempre hay uno sobre otro, o uno reposa sobre otro. Me gusta mucho pensar como en toda esa teoría de conjuntos o también toda como esa biología de sexto y primaria cuando hablábamos del mutualismo, comensalismo, parasitismo, como una dialoga, otra la respeta, ¿Y otra qué, la qué es el saca. parasitismo? ¿Sí? Discúlpame. Hay una que está sobre una y le está robando la energía tanto del primer plano, sí, conceptual, Sí. en color tal vez o en forma. Entonces ahí empiezan como las tensiones que me interesan. Me gusta mucho pensar desde la morfología, ¿no? Tal vez pues yo soy Y eso artista plástico. pues quería saber, porque vi manos y vi esas manos como amorfas, también muy acolchonadas, pero también que estaban cortadas, que Sí, les hacía falta algo, o que habían, también sentía que como que tenían un mensaje de trabajo, o sea, de que sí, algo exacto. pasaba ahí con ellas. Hay una cosa con la mano y a mí siempre me interesa, es como ese pequeño índice de la producción, el hacer. Muchas de las obras en las que yo he trabajado hablo sobre la misma producción del artista, o sea, de lo que hago en Ujú. función de un sistema que te permite o no producir ciertas cosas, ¿no? Desde la economía, cómo produces los ritmos, cómo vives del arte. Siempre hay una reflexión también al hacer, ¿no? Yo tengo como, pues siempre hablo, no sé si define así, pero es como una ansiedad productiva en la que estoy produciendo bastante información, no de una manera funcional. Yo siempre hablo como de una narrativa no funcional, ¿sí? O un modelo para una narrativa no funcional, donde básicamente hay una inversión de tiempo y todo el tiempo estoy como trabajando en función de esa Y de ahí, materialidad, de ahí esa palabra pero fotogramas, de sí, ahí tiende a algo así, como esa capacidad de ver cosas, muchas cosas en un segundo. sí, y también es el gusto. Yo Sí. tengo como un gusto muy fuerte con el cómic y con el cine, ¿no? Entonces como que lo que dices de fotograma es como cada viñeta que está en el espacio espacialmente configura todo una misma narrativa en torno a lo que la herencia del cómic, ¿no? Como ese tipo de viñetas, las narrativas o ese fotograma que se repite o en las animaciones que, bueno, en esta no había tantas, sí hay dos animaciones, cada fotograma es como un experimento visual y plástico con esas mismas morfologías. Y volviendo a la mano, siempre hay una producción detrás, como ese es el personaje principal, es como el que está haciendo en un sistema, produciendo en un sistema. Y la pregunta es, ¿qué funciona ahí en este tipo de producciones? Sobre todo en esa obra, pero también en las publicaciones que hago, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de lo que está pasando en ese espacio o de la publicación? Que a veces no tiene como un fin, a veces es simplemente como un problema in situ de momento en el que uno está pensando sobre lo que está sucediendo. Casualmente casualmente esta semana estaba pensando sobre la finalidad de muchas cosas que se están mostrando ahorita en las calles. Y pensaba en eso, decía como, bueno, sí, a veces uno produce y muestra, pero a veces uno no interioriza como lo que acarrea mostrarle algo a Exacto. alguien, como esa responsabilidad tan grande que uno ejerce en la influencia visual y de percepción de la gente. Y sobre todo que estamos en un momento en el que la imagen se consume desde diferentes plataformas de una manera intensa
y fuerte, ¿no? O sea, como que mucha gente, pues acceder al Instagram es acceder a un mundo de imágenes que todo el tiempo están diseñadas para consumirlas, obviamente, como que el algoritmo te manda todos tus intereses al Instagram y eso hace también que se pierda también la posibilidad en cierto momento de ir, yo siempre digo como un problema de tiempo, como ir Ujú. más allá de 30 segundos en una imagen y sentarse frente a una pieza y tratar como de no entenderla y tratar de entenderla, pero no es funcional en este momento que no entiendas. O sea, es como un problema que también he visto en el medio cuando produzco obra, que la gente me exige de alguna manera que la puedan entender, que sea para ellos, que la puedan... Y Como si no la leen, hay una se ha desconexión con partido, ese se ha tipo de quitado cosas. eso, como esa introspección de que, pues lo que yo Sí, creo, esa introspección que uno tiene que hacer como para, no sé si forzarlo, sino como darle un poquito más de esfuerzo al entendimiento del por qué. exacto. Eso es a lo A que mí voy. eso, por ejemplo, yo estoy en campaña como de rescatar ese tipo de poéticas que están más allá de todo hecho para que el espectador lo consuma, ¿no? Siento que el respeto que merece como el espectador es generar esas preguntas, complicarle a veces, confundirle si se quiere, Sí, no darle ¿sí? todo Porque masticado. es que me parece una falta de respeto cuando todo esté diseñado para que tú estés cómodo, cómoda, porque eso tiene unas tensiones muy fuertes con respecto a esa comodidad, ¿no? Básicamente te arman un libreto en el que tú estás trabajando y creo que la responsabilidad del arte en este momento es ser como ese cagaparches de esa estética que es inmediata y que es eh, efectiva, todo el tiempo está pensándose esa estética en seducirte y que tú estés en un momento como espectador, pero como espectáculo de esa imagen, Sí, ¿no? y que te vuelve facilista el entendimiento y que muchos psicólogos lo han dicho, si tu cerebro se genera o trabaja en el facilismo a toda hora, tu cerebro se atrofia, o sea, como que debes exigirle un poco más para que se generen otras O sea, respuestas creo, y culturalmente creo psicológicas. que es Sí, importante esas preguntas, así no sean funcionales para un sistema tal vez capital o un problema de poder con respecto bueno, intereses que hay de todo tipo de orden. Creo que es importante eso, ¿no? ujú, Como, oye, paremos, siéntese tal vez en un espacio como quiera, calle o no, o museo o espacio, galería, siéntese y vea, lea más allá de lo que es trate, funcional para 3 segundos o sí. 1 segundo. A mí me parece muy chévere eso de la instalación. Yo siempre como que configuro, parto desde lo bidimensional, el fanzine, que también tiene esa misma carga, ¿no? El fanático sigue estando como presente en mi trabajo, pero es como, bueno, esto es como para que usted realmente se meta y vea otra experiencia totalmente diferente que a veces cuesta. A veces cuesta. Yo llego a instalaciones de amigos o trabajos de amigos y me encanta que no entiendo nada, a pesar de que pues, sé que detrás de eso hay un estudio, hay un desarrollo, y yo no entiendo nada y digo, bueno, pues aquí está bueno, aquí voy a Ah, meterme, ¿no? toca averiguarlo. Sí, eso me parece muy chévere. O el hecho, lo pongo en el otro extremo, el hecho de buscar una pieza fanzine o recibir un número uno que hizo alguien en cierto momento que no tenía el compromiso de venderse y de ser comercial, que tal vez lo hizo esa persona para sí mismo o para cierto tipo de personas y uno acceder a ese material me parece brutal, si es como una cosa, es para mí, esto es para mí y Yo, ahí viene yo el creo que fan. ahí parte mucho también el entendimiento del valorar el pensamiento del otro, ¿no? Eso me parece necesario, como no subestimar también que el otro no puede entrar en... Lo que pasa es que todo está diseñado, y más el arte en este momento está diseñado para no ser consumido, o sea, como para no ser funcional, entonces muchos hablan que es un fraude, que me están robando, que me están metiendo un carretazo, bueno, como en cualquier perfil humano siempre va a haber esas tensiones de poder, hay quienes traman más con otras cosas. En el arte obviamente existe eso, pero detrás creo que de lo que uno puede observar en la plástica hay personas que así no me gusten, más allá o bien están haciendo investigaciones, preguntas, ¿sí? Están como
sí, como dando una información que a veces no están en otros espacios, y creo que eso es chévere, ¿no? Por ejemplo, y trayendo a colación, o sea, en esta exposición, pues es como la que he visitado más recientemente y pues es de la que más me acuerdo, sobre el Dance Revolution. Ajá. Entonces tú ponías Ah, bueno, no, música, tú ponías... pero ahí, no, Porque, aclaremos, es que ahí pasa una cosa, sí, es que estamos dialogando también con un colectivo, ok. ¿sí? O sea, son dos piezas que se construyeron en residencia, Por que eso tienen se un parte de las borde, cadenas. sí, Ah, tiene ok, un entonces sí borde, entendí. sí, porque las dos piezas, quizás cuando se hizo la convocatoria, las dos piezas, la idea era que dialogaran en torno a lo estético, en torno, conceptualmente tienen como dos ejes, Ujú. pero morfológicamente se conectan como con las mismas temperaturas de época, como la interacción con las piezas, como de pronto cuestionar si el baile o el toro funcionan como esculturas que no se tocan, pero al contrario te invitan a subirte, a vivirlas, mis piezas invitan como a tocarlas. Yo creo que ahí la curaduría sí tuvo que ver mucho con la relación de los dos. Yo hablo de conversaciones malévolas de dos, pero en realidad terminamos conversando con ese mismo dispositivo, ¿no? En color, en forma, ¿no? Entonces mucha gente decía, accedo a los Digital. dos mundos, Ajá. ¿sí? Allá hay más una experiencia con la cultura popular en términos de voy a bailar y voy a poner, voy a Pues jugar es ese que me, espacio. me impactó porque las personas que vi, yo no bailé, pues porque soy otro, pero sí o sea, me puse a como a percibir qué era lo que pasaba con el Dance Revolution, que era una vaina que conocemos muchos. Claro. Y sonaban villancicos, vallenatos, o sea, tú podías bailar como música de ese tipo, pero en unos puntos de las flechas cuando pasaban, cuando tú la coronabas, habían minas. Y yo decía, uy, esto está tenaz, o sea, Sí, qué hay, mensaje que está ahí y la gente como que ahí hay no lo una sentía cosa como tanto. estrategia, me parece chévere y es como entrar también dentro de estos parámetros que culturalmente se dan, ¿cierto? Pero generar esas preguntas. Creo que también es oportuno en esa lúdica de ir como espectador y acostarse en una mano Ujú. y decir, estoy aquí no viendo arte, pero de fondo estoy o viviendo ciertas temperaturas, colores, pero también estoy haciendo una reflexión en torno a qué hago aquí, ¿no? O qué estoy haciendo aquí, porque esto podría llegar a ser artístico, o ese baile podría llegar a ser artístico. Son estrategias que creo que el colectivo Johnson Jason tuvo también en cuenta para dialogar con el espectador. El parqueadero, lo chévere es que son proyectos experimentales en términos de permite eso, ¿no? Permite como esa conexión con el otro de alguna manera. Que también, pues, obviamente eso se trabaja mucho en la plástica, desde el concepto de instalación para arriba, pero creo que es un momento específico en el que nos va dando como parámetros para dialogar con los otros, ¿no? La mía termina siendo muy cercana a lenguajes muy cotidianos, como pues, digamos, el cine. El cómic ya no termina siendo cotidiano, es mucho más de personas que les interesa, Ujú. pero sí Se ha vuelto más popular. hay una disposición dentro de las películas de personajes de historieta que tienen esa espectacularidad de ir a verla, pero también conserva como muchos elementos generacionales, los colores, las formas, ¿sí? Yo me daba cuenta que los que más disfrutaban la exposición eran los niños, o sea, como desde la inauguración todos vivían realmente ese lenguaje que no es secreto, que en realidad el niño, al no saber qué es arte, lo puede vivir de De una una manera, forma más auténtica. claro, que los padres que ya piensan que estoy en una obra de arte o que no, ¿qué está pasando? Parecía muy chévere ver la relación de ellos porque era como que en la animación se metían, sentían que esto se movía, que era azul, vivían, unos nadaban ahí adentro, otros iban, sentían como ciertas pues lo que yo realmente, los índices que yo ponía ahí, ellos como que de verdad los vivían sin tratarme de explicar si es arte o si me va a cambiar la vida o no. Básicamente hay una relación y no se querían ir. Sí podría ser como el parque temático donde van y disfrutan, pero de fondo están las preguntas que tú decías al Sí. bailar o al poner eso. Bueno, y ahí voy. Y las frases Al- que hay que... Bueno, yo siempre, todo mi trabajo está, digamos, Conversaciones malévolas de dos moscos en leche es un libro de una recolección de frases que escucho, en las que leo, también apropio,
y yo todo el tiempo, pues, me gusta mucho jugar con el lenguaje, porque digamos que el lenguaje es, pues, es eso que compartimos y que podemos, nos podemos comunicar y entender. Me gusta mucho pensar en problemas de comunicación. Entonces siempre como que me gusta como darle una vuelta también a ese lenguaje popular en el que uno todo el tiempo está inmerso, ¿no? Hay muchos dichos coloquiales que, como el mos con leche, que siempre como que es la Bueno, yo, conversación. yo te estaba preguntando, Andrés, sobre una frase. Me habías Sobre las dicho sobre las frases. frases, Generalmente sobre lo importante del todas, sí. entendimiento del lenguaje. Y me causó mucha curiosidad esta que se llama sobreentendidos y frases no pronunciadas. Sí, Entonces, o sea, básicamente, pues hay una relación a la pregunta, ¿no? sí, Es como que básicamente nosotros hablamos de eh, que el lenguaje nos acerca como sociedad, como personas, que es lo directo, como en problemas de comunicación, pero a mí me gusta siempre como darle una vuelta y también como, sí, como contestar un poco esos dichos o esas, como eso, ese mismo lenguaje. sí. A mí me interesa mucho, aunque lo utilizo bastante, me interesa mucho también desacralizar un poco ese problema de comunicación a partir del mismo lenguaje. Yo defiendo mucho como un lenguaje que, de hecho, el arte lo rescata mucho. Es un lenguaje que no es objetivo, es un lenguaje que está en todas nuestras lógicas, sí, justo Ana Costa. No, pero no importa, ya con esto no. Es un lenguaje No, que hace parte como de la vida de todos, pero que no nos hemos dedicado a estudiarlo y que en cierto momento se vuelve, eh, dicen que se vuelve encriptado, que solo pocos lo entienden. En realidad todos lo vivimos, ¿sí? Todo el tiempo estamos viviendo esta teoría de conjuntos, la relación de formas, colores, la onda física de la voz entra a ser parte como de la estructura. A mí eso realmente me interesa y siempre con el lenguaje que está escrito me gusta como ponerle una atención, una cascarilla en torno a esos mismos dichos, porque pues básicamente es la manera en que mis títulos son largos, pretenciosos, a veces dicen mucho, a veces no dicen nada, pero siempre están pensados para que complementen también la obra, ¿no? como, sí, como ese artificio de lógica que da el cerebro para entender algo. Exactamente. Sí, como que te refugias en los conceptos, te refugias en las palabras, pero también hay un grado de extrañeza en función de, pero qué estoy viendo y qué estoy leyendo y a veces escuchando, ¿no? Entonces me gusta mucho siempre como jugar con los dos momentos. Rescato nuevamente eso que te decía del espectador, me gusta mucho, o sea, como que el respeto o el compromiso que yo tengo como artista para el que consume la obra o el que está en la obra, es que yo detrás estoy armando un guión, un libreto que tiene muchos años de trabajo y donde estoy buscando relaciones con ese lenguaje que vivimos todos, que yo siempre comparo que mi gata todo el tiempo percibe más que nosotros, porque ella Ok. realmente no entiende si eso es una columna, si eso es una mesa, si esto es una pared, si esto es una bolsa. Ella básicamente lee morfología y composición. Si el color es intenso, a pesar de que ellos ven en otras tonalidades, pues reacciona de alguna manera. O sea, no se sube, se quita, se va. Si le hablo más duro, la onda física, no entiende la palabra, pero el simple hecho de la expansión de la onda lo que hace es que ella corra. Entonces, a mí siempre busco como ese tipo de información en los trabajos, ¿no? Y me gusta también desde el fanático o el fancinero que soy, me gusta mucho pensar que el otro trate de meterse en esa misma onda, ¿no? Tanto el lenguaje, pero también como de estar 15 minutos tratando de revisar qué sucede con una pared, un color o una luz que está dirigida o no está dirigida. Así que detrás de todo eso que parece muy aleatorio por el papel, por las cosas que están, hay todo un libreto armado. Pues es que eso estaba pensando. Yo decía, bueno, voy a ver si interpreto caos en la obra. Y yo dije, no interpreto caos, realmente no hay caos. Hay algo muy, hay una estructura que si uno la ve, la percibe y no, digamos que yo he entrado
otras exposiciones donde la intención es el caos, pero en esta no, Ujú. esa no es la intención. Sí, hay Ujú. tensiones con el movimiento de las bolsas, con la aproximación de una pieza con otra, que esté una sobre otra. La luz es un sujeto activo en la instalación, la luz como que te produce también recorridos, sensaciones y dialoga, ¿no? Como la bolsa, la sombra, ese fantasma que queda El ahí, por qué. que dialogan las dos, ¿no? Me hacían la pregunta, decías, pero está mal dirigida esa luz porque no le está dando nada, le está dando una pared. Decía, pero es que a mí el personaje principal de este espacio es ese color, ¿sí? Como ese personaje, es un color, sí, porque él está actuando y nos está dando como una esencia y una morfología que nos dice, hasta aquí llego, diálogo con esta, o el tamaño, pero son cosas que pues a mí me parecen necesarias, importantes, si volvemos al tema de lo que estábamos haciendo. O sea, yo me puedo meter en una especulación sobre la pieza, de hecho lo hago cada vez que voy como que encuentro más cosas, Ujú. porque me pongo como en esa búsqueda también, o esa reflexión, porque pues, uno no controla absolutamente todo. Y mucha gente también me dice, mira, pasa esto, y pues yo me apropio de alguna manera de esos discursos y empiezo como a pensarlos. Y también te llegan a, o sea, te hacen pensar en un por qué, Sí, porque, claro. o sea, a lo que voy es que en en muchos actos que uno hace, y más que todo con el arte, uno a veces dice como, bueno, yo lo quise hacer por esto, pero hay muchas cosas que al finalizar la obra se expresan y que uno dice, oh, yo, Y eso es lo y el bonito por del qué. arte, ¿no? O de la vida, diría yo. Ujú. O sea, como que, pues uno, el compromiso es tratar de reflexionar y entender su vida como un ícono de una sociedad, una partícula más, Ujú. donde sé que muchos van a pensar como yo estoy pensando, estaba dirigido a esa obra, o no, también esas tensiones generan como preguntas, ¿sí? Pero, y uno va armando como esos tipos de libretos, porque es como, pues para eso uno le dedica tanto tiempo a esto, pero eventualmente no vamos nunca a controlar pues, absolutamente todo y a mí eso es lo que me parece muy chévere. Yo trato de jugar, desde mi metodología, trato de jugar mucho con cómo configuro las piezas, cómo van saliendo, a veces juego con el azar, a veces el espacio me va diciendo otro tipo de cosas que yo tenía. Todos estos libros están llenos de bocetos de esa exposición, donde Ujú. yo pensé absolutamente los espacios, los tamaños, pero al llegar allá me di cuenta que pues el espacio me dice, y cada vez que llego las obras cambian porque la gente interactúa, las cambia, y eso me parece brutal, ¿no? No, o sea, no fue diseñada, debo confesarlo, para que realmente todo se coja. Sabía que iba a pasar porque siempre en mis instalaciones la gente busca la relación con el material y se acuesta, las coge, pero esta fue como el 3 veces más. O sea, cada vez que llegaba todo estaba en el piso, subido. Y Me- yo cuando fui había una en el piso sí, la persona de seguridad fue la que me dijo, esta se cayó. Y yo dije, ¿se cayó? Yo pensaba que era así. sí, no, Yo dije, la tumbó un sí, señor, pero bueno, está bien, ¿no? sí, sí, Casi que sí. hay una poética y la mano colgada de alguna manera, como el otro tratar como de librarla, como de bajarla, como esos diálogos que pensé que no se iban a ver. Y sí, yo llegué una vez y había un señor acostado, un chico acostado en la mano, como abrazándose, como que es un momento, no sé, como que sí había una cercanía ahí más allá de qué le está sucediendo a él ahí, pero me parecía eso chévere, o las esculturas cambian como de sitio, cosa que estoy anotando porque me parece chévere que en algún momento la obra pueda llegar a expandirse, que la obra Estás se aprendiendo construya, también. claro, todo el tiempo estoy revisando, a mí me gusta mucho como escuchar secretamente todos los comentarios, sí parezco como que no los anoto, pero todo hace parte del proceso artístico Mm. todo el tiempo, cualquier comentario, cualquier crítica, trato de anotarlo para conversaciones malévolas. Y esa parte es, digamos que la sensibilidad. Y bueno, ya ahí voy con esta. Entonces, ¿y de dónde parte como esta sensibilidad de recibir y de comenzar a mostrar este tipo de vainas? O sea, como O tu sea, obra, yo creo que el acercamiento directo que tuve, o sí, digamos, hablar de arte, de alguna manera en mi vida, fue a partir de las publicaciones y de los fanzines, porque al hacerlos desde no tener conciencia de que voy a ser artista, pero ahí el cómic era antes o sí, después. antes. Ah, bueno. O sea, digamos que mi aproximación primero a esto, de hecho, acabé de inaugurar otra exposición en la Cámara de Comercio, habla mucho de eso, ¿no? Mi primer acercamiento a la imagen era
obviamente el dibujo y el gusto por el cómic desde niño, pero siempre hay una constante de pensar el libro o la publicación como un medio. Tal vez por mi cercanía a las bibliotecas familiares, donde el libro para mí era como un objeto que hacía parte de mi entorno, ¿sí? Y siempre trataba como de construir esa misma narrativa. O sea, la imagen me llegó a mí por los cómics que eran impresos, porque no teníamos internet y no era una cosa que tú veías, sino eran libros impresos y por los libros que estaban en la casa, ¿no? Que yo en algún momento empecé no leyéndolos, sino viéndolos, interviniendo lo que sucedía. Entonces, como que creo que la relación fue Quitándole los dientes a la gente. construir, o sea, Sí, tengo una anécdota, también era una época en el que el colegio te pedían los libros y mi hermano, que es un poco mayor, él me decía, bueno, ¿por qué no los fotocopiamos? Que estaba pues en ese momento la expansión de la fotocopia y armamos nuevamente el libro y lo llevas, porque pues no lo podía comprar o por X o sí. Y razón no tenía el libro. Y lo empezamos como a construir, por ahí están los registros de esos libros que armábamos, se me quedó como esa idea, ¿no? Más el cómic, la narrativa, pero pues mi idea era estudiar cine. O sea, yo desde chino, pues diseño gráfico fue la idea, pero el cine para mí era como todo, porque había Y recuerdas algo en particular movimiento. que te pegó ahí cuando Bueno, dijiste como, hoy, por esto lo voy a hacer? Andrés Fricks, Sí. Fricks viene de un personaje de Robert Crumb, que es el gato Fritz, pero se escribe con la T y Z al alemán. Ujú. A mí me llega el cómic en el colegio muy chico, me prestan unas fotocopias del gato Fritz y yo empiezo a obsesionarme con ese personaje, ¿sí? Como casi que todo. De hecho, creo que ese tono contestatario o que más adelante empecé como a desarrollar con la música, bueno, con todos los fanzines, con la estética, creo que parte de ese personaje que era una especie de bohemio casposo que todo el tiempo estaba en una actitud como de rebeldía. Entonces, digamos que a partir de esa configuración de Robert Crumb empieza como a estallar todo. Y obviamente, pues todo lo que la cultura popular daba, o sea, como también nunca he sido tan fan como de DC o Marvel, Sí. tuve cercanía al manga, pero me conecté más como con esa estética sobre todo y esa imagen que sin entender, o sea, digamos que estaba muy chino sin entender qué sucedía. Después como que lo entendí con la música. Fue muy chistoso. O sea, Robert Crumb me encantaba como imagen, el movimiento de los personajes, el cinetismo de la línea, me encantaba como la configuración de él. Pero conceptualmente es hasta que llega el rock and roll, el punk a mi vida, que yo Ujú. entiendo un poco más a Crumb. Y entiendo, pues más que a Crumb, como el cómic. Pero el cómic cómics con X, que me gustaba más que el cómic como más mediático, ¿no? Ujú. Todavía sigo pensando de esa manera, o sea, me parece chévere lo que sucede con todas estas grandes producciones en cine, pero, pero me encanta más lo que sucede como con esa herencia de ese underground de los 60s que se codificó después con, ya después cuando estudié arte me di cuenta que antes de ellos habían un montón de vanguardias Sí. interesantísimas o de en el mundo del arte como una gente Pues haciendo se cosas comienza a armar como esa increíbles. forma de lo que, Sí, del gusto, o sea, digamos que los gustos siempre parten de un sinsentido, o sea, de uno no entenderlo, y creo que cuando uno va creciendo, uno ya va llenando esos espacios claro. del por qué lo estás haciendo, el por qué lo hacías, Sí, y y eso es empiezas a chévere, entenderlo. porque tú vas a encontrar, por ejemplo, siempre lo Te cuento, pero apasionas es más verdad. también. O sea, yo el concepto fanzine, por ejemplo, Ujú. fue hasta la universidad, lo entendí. Y previo a eso, hay un montón de publicaciones muy fanáticas, sí, sin tener, o sea, Chrome era la base, pero digamos que yo empecé a consumir ya fanzines entrado finales de los 90s. Sí, o sea, cuando es chino yo lo hacía sin saber, o sea, yo llegué a la universidad y me dijo, pero es que eso es un fanzine, y yo decía, pero pues está bueno, lo hago, sí. Ujú. Y empecé como así a investigar un poco más y encuentro unos pares que le van diciendo es esto, pero yo creo que fue ya viejo, ¿no? Que cuando, pues digo viejo en mis 20s, ¿no? No fue una cosa que yo desde chino dije, colecciono fanzines o alguien me decía, esto es un fanzine, no, no, era más como la relación, lo que te digo, era más cercano a la música
como esa idea del fanático de la música. ¿Y hacías fanzine solo? O... Sí, no había colaboraciones Ok. en ese momento, era todo, para mí el dibujo era, pues yo era el de la última fila que se desconectaba del mundo con el dibujo, o sea, sí suena un cliché, pero yo soy un cliché. Pasaba, sí, Sí, es algo o que sea, uno no puede ocultar. terminaba en el colegio haciendo eso, rechazando ciertas cosas, eh, con esa idea de desconectarme con eso. Todavía sigue estando eso, ¿no? O sea, como que el arte para mí es una manera de generar una burbuja y desconectarme y producir, ¿no? Yo es los fanzines, las publicaciones que ya no son fanzines, sino publicaciones como más experimentales, son muy caprichosas, son desarrollos personales, donde no pienso a veces en el espectador ni en venderlos, a pesar de que ahora se mueven ya como obra, pero nunca los pienso como que el otro me va a exigir que tal vez tenga una portada bien bonita o que esté bien cosido, o que tenga, sino es como una libreta, un diario que voy haciendo todo el tiempo para seguir con esa onda de la que tenía desde chino, ¿no? Como que me puedo apartar donde... Y obviamente no todo el mundo entra, mucha gente no accede a ellos porque estéticamente no le interesa. Mucha gente me dice, es que usted hace todo muy como a lo maldita sea. Yo digo, creo que es como al contrario, o sea, Sí, la eso metodología. estaba pensando. Yo, o sea, al ver tu obra, yo, lo mismo del caos, yo decía, acá no hay caos, o sea, no, acá no hay nada sin que no haya sido pensado de alguna Y forma. de hecho hay una No, obsesión, diría, no calculado secretamente, exactamente, pero sí hay algo de pero que algo se pensó. obsesivo, sí, si tú dice tres Sí, de estos, ¿sí? Pensando ese trabajo, donde hay un montón de relaciones de bocetos, sí. ¿sí? De espacios. Mira que la paleta cambió un montón, pero todo esto es pensado para, para la instalación, ¿no? Entonces es un secreto, ahora lo muestro y lo puedo comentar, pero en cierto momento cuando ese chino a mí no me interesaba que nadie viera las publicaciones. Te decía antes que en la nueva exposición con la curaduría llegamos al acuerdo de sacar todos esos fanzines que nunca habían visto la luz. De hecho, mucha gente que me conoce desde hace años me dijo, ¡guau! Este lo vi en algún momento, Ujú. pero ver aquí la portada, o sea, como el dibujo, me parece chévere porque era como, es ahora el momento, después de 20 años, de mostrar unas cosas que eran un secreto, que no tenían un compromiso, una Y también necesidad. es como, Sí, o sea, yo siento que a veces cosas que uno no muestra es por el miedo a esa vulnerabilidad que genera. claro, Por, todavía pasa, o sea, si sí, yo mostrar algo de lo que tú eres te hace, y esto lo decía a alguien que escucho, que mostrar algo de lo que tú eres siempre te hace más vulnerable, claro, pero te enseña también un montón. yo debo confesar que yo sufro mucho cuando estoy expuesto en estas dos muestras. Estoy en un momento en el que digo, necesito irme a un lugar y desconectarme porque es mucha tensión lo que sucede. Están como, estás en el ojo público y estás mirando cosas. El banco tiene un montón de gente entrando, tiene mucha visibilidad. Entonces, a mí eso me genera bastante, debo confesar, bastante tensión. Pero lo que dices, pero pues obviamente se agradece un poco también el diálogo que tiene la obra ahí. Porque digamos que para bien o para mal son procesos de una vida que pues sí necesito como dialogar, es mi manera de comunicarme con el otro, ya, sí, como, y eso me parece chévere. Entonces lo asumo también, mucha gente dice, no, Ujú. esto no es para mí, no, esto no entra en mi estética. Muchos me preguntan, ¿por qué lo hago? Sí, me dicen, pero ¿por qué haces esto? A ver, yo doy clases como en universidades y los chicos me preguntan mucho, bueno, y doy unas clases técnicas, que es acuarelas, hacemos realismo, que es muy la norma un poco de un proceso académico. Entonces la pregunta es siempre, bueno, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Sí? Sí. ¿Por qué llegas a esto? ¿Sí? Sabiendo que me estás dictando una técnica clásica, que es estética, que puede ser bella, ¿cierto? Y llego a tu exposición y encuentro unos papeles doblados, Y ahí que no ¿sí? sé qué tan fácil o difícil sea explicar eso. Ah, bueno, pues digamos que ese ha sido mi Porque papel. la técnica, pues yo puedo encontrar manuales de una técnica, puedo encontrar libros de que este trazo, no sé, la trama se hace así y eso, pero la expresividad
¿Cómo la explicas? O sea, el por qué. O sea, más que la explico, siempre, o sea, al ver eso, siempre les digo, hay una puerta abierta en la que a veces, y esas preguntas son válidas, o sea, como ese tipo de confusión en torno a qué estoy viendo y qué estoy consumiendo, para mí es como que ya se está contestando la pregunta. Yo simplemente después empiezo como a generar más preguntas. Oye, pero ¿por qué no podría llegar a ser esto? Mira la materialidad. ¿Por qué todo lo tengo que entender de una? ¿Por qué le tengo que dar explicaciones tanto al espectador? Aunque hay un respeto muy grande por el espectador, porque para eso hago esas instalaciones. Pero ahí mismo le pregunta, o sea, básicamente empezamos en una discusión que no todos la quieren tomar, ¿no? Con los chicos muchos sí se acercan, seguimos dialogando, seguimos produciendo, les muestro más cosas, más fanzines, vamos viendo más referencias, Ujú. ¿no? Vamos viendo, leyendo más cosas, viendo más cómics, viendo como, aquí estamos haciendo unos ciclos de, bueno, de pequeños ciclos de cine para revisar también todo lo que, las conexiones que pueden estar ahí. En la última exposición estoy haciendo un guiño a muchas referencias, muchos artistas que me han marcado de Chrome, sí, pasando por Petibón, a Mike Kelly, bueno, y la música, tengo una, como una tarima grande de mi colección de música que tiene mucho que ver con los ochentas y el punk, pero, pero está abierta a muchas posibilidades musicales, no Ujú. solo los ochentas, pero obviamente yo me centré, me crié en los noventas con toda esa carga de los ochentas. Mira, por ejemplo, la conexión con los sonidos. Para mí, la materialidad, el papel, las composiciones, tiene mucho que ver con las cuatro notas o acordes de las guitarras punk, Y por ahí, por ejemplo. eso las líneas. O sea, Mucho. El cinetismo ok. viene de ahí. O sea, toda la composición, inclusive el negro, tiene una connotación en mi trabajo y es como ese resultado de esa línea que es falsa. O sea, ese tono no existe en lo real, es un tono contracultural que en cierto momento de la historia se prohibió. El Renacimiento pintabas con negro. Bueno, obtenías el permiso del Papa para poder utilizar el negro. A mí esto me Sí. parece muy chévere y lo encontré en Chrome, que cuando yo después ya analicé a Chrome desde un plano mucho más académico, quizás las líneas, el cinetismo, el movimiento, el negro, el no decorar con color, aunque yo utilizo mucho color, era una respuesta también de época y eso me parece brutal. Está muy fuerte, Sí. Pues ustedes entenderán, eso hace parte del sí, proceso el artístico. proceso y además Justo de la hoy vida, van ¿no? a cortar el pasto, El paz, sí. Eso es gracias justo hoy. a la alcaldía Pero por bueno, interrumpir. ahí se va. Sí, entonces, Creo que no se percibe tanto por la ayuda de los sí, sí, no, micrófonos, está pero bien. sí, dale. Si nos acercamos. Sí, sí, sí. Ay, no, no. ¿Y qué? ¿Qué íbamos? Sí, El cinetismo. sí, para mí el cinetismo es importante, porque toda la traducción plástica que yo hago de todos los lenguajes que consumo es basado en forma, materia, en planos, en composición, que vuelvo y repito, es el lenguaje que a mí me parece que todos tenemos en la cabeza, todos vivimos. A veces no unos lo estudiamos más que otros, pero todos tenemos la posibilidad de asumirlo a diario. O sea, yo utilizo una gama de color, unos tamaños, los espacios donde vivo tienen unos tamaños. Lo que pasa es que uno reflexiona un poco más en torno a ese tipo de lenguaje que a veces dentro de un contexto mediático no te permiten, o sea, no es funcional dedicarle tanto tiempo a ese tipo de cosas porque hay cosas más importantes, porque, bueno, hay unos poderes que te hacen hasta pensar de alguna manera, actuar de otra, ¿no? La Siempre, influencia. sí, siempre como que hubo como una sospecha en torno a ese problema de información, inclusive estando chino, viviendo los noventas, digamos, como que siempre había una sospecha en torno a, bueno, me sentía como el culo total, o sea, estaba como en la depre total, Sí. pero si ves, por ejemplo, estaba leyendo las publicaciones, me daba cuenta que había como preguntas a si alguien me estaba metiendo un carretazo y tratando de hacer que yo estuviera así todo el tiempo. Sí, Sí, como tratando de explicar más de afuera hacia adentro que sí, desde lo que realmente uno es, es como muy uno raro. percibe las cosas, que al final es Como que eso. todo estaba Sí, diseñado para que yo estuviera ahí y la sí. ropa que usaba mis amigos, o sea, como que sí había una reflexión así. De hecho, hay una anécdota muy fuerte. Yo hice un fanzine muy fan de Kurt Cobain en su momento, cuando estaba en la expansión
viendo videos de MTV que nos llegaban acá de amigos que tenían dinero y podían que podían verlo. grabarlos, porque yo no los tenía, y yo iba y veía esa cosa y me parecía increíble todo lo que estaba sucediendo, pero sucedió algo y hacer el fanzine lo hice por la muerte, casi que lo hice de fan, así, en 94. Del 95 al 98 nunca volví a coger un álbum de Nirvana, por ejemplo, porque había una sospecha y una desconfianza. Creo que a muchos les pasó, que en esa época yo dejé de escuchar, bueno, me fui a otro lado, Sonic Youth, otras cosas que no eran como en un plano comercial. Tal vez fue esa expansión que cuando muere él empiezan aquí a salir discos, todo el mundo empieza a vestirse de la misma, que yo me fui yo me fui por otro lado, como esconderme un poco. Sí. Afortunadamente me fui por allá porque conocí a Sonic Youth y a partir de eso a Pettibone, a Mike Kelly, que fueron los que después me hicieron estudiar arte, ¿sí? Como, o por lo menos, me gusta inspirarte eso. Sí, porque en la no, onda. o sea, más que conocerlos, no, o sea, los veía, pero es hasta en la universidad, con amigos en la universidad, que me decían, pero es que este se llama Pettibone, pero es que este se llama Mike Kelly. Y yo decía, este man hizo, y decía, qué brutal ese man. Y ya ahí sí dije, uy, estoy en el lugar adecuado. Sí, acá es donde me siento. Claro, pero no es que desde chino ya seguía a Mike Kelly o entendía, no, la banda, Sonic Youth para mí siempre ha sido la banda como importante y Ramones, bueno, pero digamos que en ese momento, con el ejemplo de Nirvana, fue como esa sospecha, todo el mundo lo tiene, todo el mundo Sí, se como viste qué igual, pereza, y sí. todavía sigo vistiéndome como en esa época, pero sí fue un momento como de me alejo de todo eso. Siempre hay como una de decir, hasta aquí llego con eso. Pero obviamente volví a coger esos álbumes y vuelvo a decir, miércoles, esto es buenísimo. Era el momento específico donde se popularizó, donde no me encanta, no había una desconfianza y todavía me pasa. Me pasa con algo que se populariza tanto como que digo, algo Sí. está pasando. Pero igual puede que lo estoy disfrutando secretamente, pero es más como, esa terquedad de decir, no, no llego. Y en el arte pasa eso. En el arte pasa que cuando yo produzco plástica, siento esa irresponsabilidad, entre comillas, de chino. Siento Sí. como esa cosa o ese importaculismo de poder decir, voy a coger una bolsa y la voy a transformar, ¿sí? Y de alguna manera siento un deleite estético en los métodos que tal vez el otro o el vecino va a decir, pero ¿qué es esa vaina? ¿Y por Es qué es que eso? ahí entiendo mucho es el sentido que uno le da al no irse a lo popular, por decirlo así, Aunque lo común, porque, bueno, y ese también a que uno encuentra más cosas, o sea, al poder descubrir algo nuevo y poder sí, como aunque debo mostrarlo confesar de también. lo que hablábamos con el colectivo Johnson Jason, a mí me encanta también como esas apropiaciones de una cultura popular que se dan, ¿sí? Que ya pasan a ser como de un plano, como hay una ironía, como hay un sarcasmo detrás de utilizar eso, ¿sí? Toda la vida, cuando era chino, de alguna manera consumí música para planchar en casa, mi abuela escuchaba, mi madre escuchaba, ¿cierto? Y de alguna manera como que le dije, no más eso, no escucho más. Pues hasta que después encuentro como esas apropiaciones musicales donde había un sinsentido, una burla con toda esa música que me volvió a encantar. Sí, pero es hasta ese momento, ¿no? Hasta que lo saqué de lo cotidiano y lo conquisté desde otro espacio un poco más irresponsable o bueno, como contestatario en términos de eso. No me pasa, por ejemplo, con el reggaetón todavía, ¿cierto? Todavía. Vamos a ver de pronto después detrás de esa, como El contestar tiempo yo eso. creo que es lo que va a dar Sí, por esas ejemplo, si respuestas del por qué. cuando escuché, por ejemplo, los compadres Recerdos que hacen reggaetón metalero, una cosa así, pues como que dije, lo puedo poner. Sí, como que me acredito a partir de eso, pero porque ya se está contestando algo que hace partes, pero es muy bonita la cultura popular, ¿no? Lo que pasa es que las preguntas se daban también en ese mismo espacio, ¿no? Pero ¿por qué todos estamos actuando de esa misma manera? ¿Qué pasa? Pero pues ese es como el diálogo, esas son las conversaciones malévolas que se entablan todo el tiempo con un contexto, las cosas. De las moscas en leche. Bueno, y la autogestión. ¿Cómo armas esos procesos de autogestión? Esa palabra ha sido importantísima en el trabajo
Primero, con esa burbuja de desconectarme del mundo, ¿sí? O sea, es muy importante. Primero parte como desconectarme de ciertos espacios o de las normativas de cada espacio, como del hacer, pero sin saberlo. Cuando entro a la universidad, encuentro esos pares que también están buscando como otro. Y hay una coyuntura muy fuerte y es que yo empiezo a estudiar comienzos del 2000 en la universidad, sobre todo en la SAP, cuando empieza a haber una serie como de imágenes nuevas, como de repertorio de imágenes, tanto de arte urbano como vinculación del cómic, que ya venía en los 90 obviamente mucho, pero era muy, muy ajeno a lo académico. Sí. Entonces, generalmente cuando nosotros presentábamos algo con publicaciones o con dibujo, con cómic, vaya hacia diseño. Era una cosa como, no, había algo raro ahí en torno a eso. Afortunadamente, 3 maestros que ya tenían toda esa nueva visión de lo que era la gráfica y nos dio pautas, eh, pudimos empezar a desarrollar el trabajo. Pero ¿a qué voy con eso? Que básicamente no habían espacios para mostrar, porque no, como que las convocatorias de arte o las cosas eran como muy la plástica o lo que se consideraba como pintura, escultura, grabado. Sí. Nosotros hacíamos una mixtura con todo eso. Entonces empezamos a conquistar otro tipo de espacios muy cercano a todo lo que sucedió en los 80s con las tomas en primer mundo de espacios que eran alternativos. Llegamos a una casa, por ejemplo, en la 33 con Séptima, que terminó siendo un epicentro, creo, de autogestión Colombia total, porque era piso 2, piso 3, piso 1, donde pasaban un montón de cosas del 2003 al 2000. Nosotros hasta el 6 y ellos siguieron como hasta el 10. Ahora queda como una cosa de fotografía ahí en esa casa, pero con la misma intención de tomar esos espacios, aunque yo sé terminó. de cuál Piso casa me 3, hablas. sí, Sí. ahí yo creo que las rumbas underground del comienzo del 2000 pasaron por ahí. O sea, todos los parches que están ahorita activos, todos los parches de gestión de imagen, todos los parches de street art empezaron, creo que con el epicentro de piso 3, todo lo que sucede ahí, lo que hicimos nosotros en piso 2 y lo que después fue piso 1, que ya tenía otro enfoque, pero también había un centro cultural donde estaba todo lo que nos interesaba, música, gráfica, arte, y había también esa cosa de contestar el museo, contestar otros espacios. Entonces fue como, se gestó algo muy bacano, ¿sí? Que ahorita tienen bares, o sea, tienen proyectos independientes interesantes, todos esos colectivos que estaban ahí trabajando. Entonces, creo que siempre fue importante como abrir esa burbuja y conquistarla con otro tipo de relación. Entonces empezaron, nosotros por ejemplo, empezamos a pensar en comienzos del 2000, antes no se llamaban ferias, se llamaban convenciones de cómic, una cosa así, Okay. porque también nos rechazaron de creamos una primera convención de narración gráfica, por ahí están, y del 2010 para arriba se expandió mucho. Con todos los colectivos se expandió la idea de las ferias independientes y de los espacios independientes, autogestionados, más que independientes, porque es una palabra que, independiente a qué. Y se lograron espacios, se trabajó un montón, o sea, inclusive de la mano del Estado, que era paradójico para nosotros entrar a hablar o a negociar con el Estado, que ahora está muy fuerte también con todo lo del arte urbano, pero nosotros nos sentamos en las mesas de trabajo para gestionar básicamente dos convocatorias que creo que muchos hemos accedido a espacios autogestionados y publicaciones independientes. Obviamente ahí entra una tensión muy fuerte del dinero que recoge o cómo se da detrás de eso, que lo hablamos muchísimo en las mesas diciendo, nosotros necesitamos más que ustedes nos apoyen, es que nos den el dinero que es público. Tenemos que llegar a un acuerdo porque ese dinero es de todos, no es de una parte. Pero generamos todo un consenso en que respetaran de alguna manera todo lo que conceptualmente nosotros estábamos haciendo. Que obviamente esas tensiones, ese disenso se dio por doquier, todavía sigue estando, porque sí siempre la institución siempre va a tener a politizar un poco también sus Sí, prácticas. a querer mostrar lo que Obvio. él cree, lo que ellos creen que está bien mostrarlo. Claro, obviamente. Entonces ahí empieza también como el activismo de proponer esos espacios. Yo sigo pensando que está bueno que suceda, pero hay que
sospechar básicamente de esos, como de esas buenas intenciones que a veces terminan sin querer queriendo, porque a veces son personas que no quieren generar políticas, quieren generar inclusión en las políticas, pero desde la institución siempre va a haber ciertos problemas de poder que hay que todo el tiempo contestarlos. Es un juego dialéctico que se va dando y que se va dando y que se va dando, y ahí es donde uno entra como a discutir ese tipo de... Pero sí creo que ese concepto tiene y debe estar en la cabeza Y como de de todo el rebeldía arte. en ese momento, Claro, porque si tú no, digamos que ese concepto de rebeldía a veces es muy, se tiende mucho a ser violento, pero no se entiende que si tú tienes algo que crees que es de valor, tú debes pelear por eso, claro, no de la forma violenta como a veces exacto. mucha Digamos gente que lo asume. superamos los Sí. noventas de alguna manera, ¿sí? Y llegamos a un consenso, pero un consenso con ciertos momentos también. Esos mínimos no negociables que hicimos todavía se conservan. O yo todavía después de 20 años los sigo conservando. Lo que pasa es que uno va ampliando las posibilidades y esto es una cosa que se construye como red, ¿no? Ujú. Y eso es una cosa que todo el tiempo hay que estar como repensando también. Uno entra a veces en discusiones que no van al caso, que no sirven al eje, ¿no? Como que necesitamos generar otro tipo de relación con el otro, sin tener tampoco que asumir una problemática de el éxito a partir de mercados, ¿no? Porque digamos que cuando yo abrí este espacio y cambió el gobierno, llegó mucha gente aquí a decirnos, vamos a ayudarles a construir a que ustedes sean mejores, pero de fondo nos estaban pidiendo, ¿qué vende? Era un negocio, A que ver, era la que economía mercantilizar naranja todo. en ese momento. Ujú. Aquí, sobre todo en este barrio que se metió tanto esa economía naranja, llegaban acá y decían, pero usted no tiene nada que vender, ¿usted qué está haciendo? Usted tiene un problema. Y más cuando les dije que llevamos 15 años, usted es un problema serio, porque usted qué no está vendiendo. No, y efectivamente, obras eventualmente salen, pero nosotros es más lo que estamos buscando es que nos apoyen las investigaciones, las tardes de dibujo, los encuentros con el otro, la producción de material, pero obviamente detrás de eso también unas tensiones muy fuertes con respecto a como esa libertad de, pero de fondo, amigos de cartera urbana los cerraron al mes de que empezó esa economía, les allanaron y les cerraron. Aquí es la primera vez que veíamos policías encubierto, nosotros ya conocemos Viniendo a ver qué era lo que uno qué era hacía. lo que hacíamos, preguntando qué es ese fanzine, qué es lo que hace, qué es lo que busca. Obviamente, poéticamente, lo bueno es que no se conectaban con lo que pasaba ahí, entonces no veían cosas, sí, que sí pasó allí, que era un marrano con una, entonces Ya. decían, ah, esto es una referencia directa, entrémonos porque aquí está pasando algo raro y Eso no lo sabía. sí, sí, hace unos años, bueno, ya cambiamos toda la política, ya hay otras cosas, pero es más como el comentario a Ujú. también ese éxito aparente de las redes, ¿no? Porque son 15 años, inclusive más, estoy hablando del 2003, 2002, de proponer espacios para dialogar, para construir, pues lo que nos interesa, ¿no? Ujú. Para bien o para mal. Si hay gente que nos dice, es que ustedes ya no entran dentro de eso, sino ahora me dicen, estás en el Banco de la República exponiendo tu proyecto, ¿qué pasó? Y bueno, pues ¿qué pasó? Es un espacio más donde accede mucha gente y podemos contestar el asunto, pero no sigue Y de nos están fondo. dejando hacerlo como Claro, nosotros pues yo hago queremos. siempre, yo la verdad siempre hago lo que se me da la gana. Sí. Soy muy terco en morfológicamente el papel doblado se queda doblado. Si llega alguien y dice, pero eso no funciona o se ve feo, no sé, es mi obra, estoy hablándola desde aquí. Sí, no me Sí, sesgues. sí, pero pues también obviamente ellos tienen una lógica de cómo entran en la museografía, del espacio se abre a tal hora, este es el flujo, ten cuidado con esto. Pues uno obviamente dice, claro, yo accedo a ese discurso, pero yo monto mi obra que también puedo montar aquí o puedo montar en la bodega de un amigo o en el bar de un amigo, eventualmente. Tiene otra lectura, pero digo es como no dejar conquistar también que esos espacios terminen siendo nosotros la sombra del espacio. Al Ujú. contrario, nosotros estamos Que contribuyendo a hagan que con uno ellos, lo que uno quiere. ¿no? Lo que ellos quieren, perdón. Y la curaduría del banco y de la galería fue, haga lo que usted sabe hacer. Nosotros, a mí no tuve ningún lío que alguien me dijera, cambia esto, no digas esto, no hagas esto. No, hay referencias puntuales. Obviamente mi poética tiene también referencias no tan directas. No me interesa tampoco ese lenguaje, como lo hablamos ahora,
pero sí hay como un consenso entre las dos, ¿no? Como hay que negociar de alguna manera, porque si no nos desconectamos de eso y terminamos haciendo como otra cosa y... Bueno, y yo también me di cuenta que tú has estado, pues, o sea, han pasado por varios países, Argentina, México y todo eso. De sí, En ese sentido, digamos que el choque cultural en otros países, ¿cómo se genera y qué tal, qué uf, tal es el diálogo está de tus bueno eso. cosas con, Está con bueno otras eso personas de porque otros países? en algún momento alguien, pues sintiendo como la presión obviamente dentro de la plástica, del arte, hubo un momento en que todo se volvió aquí blanco y negro, lápiz, para bien o para mal, no entrar como a decir cosas muy buenas, pero sí había una estética como que marcaba un mercado y uno está ahí, las curadurías. Entonces en esa misma idea decidimos que íbamos a hacer una gira eterna, o sea, por lo menos hasta donde financiándola con autogestión. Entonces, Ujú. básicamente empezamos a llamar amigos que obviamente, como nosotros, empezaron a construir redes en sus países con la misma idea, somos muy, muy cercanos generacionalmente. Entonces les decíamos, bueno, está pasando esto en mi espacio, está pasando eso en tu espacio, gestionemos de alguna manera, podamos viajar y podamos mostrar allá en tu espacio, primero como espacios alternativos, ya después llegaron proyectos en espacios más institucionales, lo cual parece que fue importante, se agradece inclusive inversión a ferias de arte, que creo que también fue importante para entender esos mercados, ¿sí? Y obviamente cuando uno llega a un país con un proyecto en la mano y con esa gestión, pues obviamente hay como una validación también de esos espacios mismos alternativos como institucionales, como que ante todo llegar con proyectos es como lo importante. Si el viaje está bueno y todo, pero llegar con unos proyectos son lo que realmente nosotros vendíamos a esas convocatorias y también a los espacios como lo que realmente hacíamos. Y nos dimos cuenta que lo que está pasando en el mundo es muy similar a lo que pasa acá, obviamente con muchos cambios desde economías o maneras de percibir las cosas, pero los proyectos se activaron muy bien, tanto espacialmente como conceptualmente en lugares donde no tenían ni idea a veces que era Colombia, ¿sí? Pero estéticamente había una relación, porque es un lenguaje universal, con lo que estaba sucediendo. Obviamente las preguntas eran, aquí pasó esto, nosotros vivimos esa fiesta, ¿ustedes cómo la asumen? Entonces, yo siempre lo digo, me parece muy chévere y ahora no sufro tanto decirlo porque antes sí, y es, nosotros vivimos la fiesta desde llegar a las 3 de la mañana, Sí, cuando ya todo el mundo pasó y igual están los puedes seguir. cunchos, ¿sí? Y nosotros armamos la fiesta con los cunchos, ¿sí? Porque hace parte de una entidad también latinoamericana, ¿sí? Pero al contrario, la reafirmamos. Entonces yo Ujú. siempre llegaba y decía, nosotros llegamos somos los que de las 3 de la mañana llegamos No, eso es y a ellos rematar decían, hasta las 6. hagámosla hasta las 6. Entonces era como eso, como que todos los temas, por ejemplo, lo del fanzine, eh, afuera es muy bien visto porque entienden la relación también en cuanto a culturalmente, qué está pasando con todo lo que estamos, la economía, la materialidad, los espacios. Nuestras pinturas no son grandes. Bueno, Jacana Mijo ya hace cosas muy grandes, pero digamos que nosotros no tenemos como los espacios ni la estructura para hacer ese tipo Ujú. de proyectos, De ¿no? muestras, sí. Cambia realmente. Entonces ellos sienten también la energía de lo que sucede aquí desde la autogestión, desde el hacer, y se vuelve un diálogo muy bonito también en términos de qué pasa. Entonces empezamos a hacer una gira y fue muy chévere hasta COVID. Desde el 2013 al 2016 siempre hicimos proyectos por fuera porque creo que era la expansión y se lograron redes brutales. Ahora no la hemos activado todavía, pero la idea es volver nuevamente a que todo lo que hagamos se expande. Nosotros llevamos muchos artistas que nos interesan Ujú. a exposiciones, a ferias, a espacios alternativos para dialogar y eso ayuda mucho también al trabajo de los demás. O sea, es como lo que nos interesa también en términos de gestión o de autogestión. También te quería preguntar sobre el humor. ¿Qué pensabas del humor? Del... Para mí es importante, a pesar de que yo no soy el chistoso del barrio, Ujú. sí, y siempre me costó, por eso te decía que está hermético, siempre lo entendí como la posibilidad de comunicación. O sea, creo que el humor es un
es un dispositivo que llega directo al otro. O sea, básicamente, bueno, la ironía es un poco más encriptada, pero básicamente también conserva esa idea de si yo me estoy riendo o está generando una pregunta, es porque me está causando algo. O sea, básicamente no le Yo, puedo jugar solo, yo siento que el humor a veces baja defensas, o sea, como que, te dejas te, expuesto, ¿no? sí, Te como que, expones, pero también expones al otro, y ¿no? también te deja como entrar un poquito más sencillo Claro, de alguna forma. porque hay una desacralización de eso que es correcto. Pues la caricatura en realidad tiene eso, ¿no? De Ujú. hecho, por eso estuvo tan prohibida mucho tiempo, porque era no te rías porque no respondes a los parámetros de Dios, o bueno, no sé, como que lo estás ahí Estás hay un respetando algo, sí. peligro, hay un peligro, sí, la poética de Aristóteles se escondió tanto por ese peligro de poder emancipar al otro, Ujú. de poder contestarlo con una imagen o con un diálogo. Entonces es un espacio donde uno puede empezar a generar las preguntas. Más allá de que uno sea el humorista y que esté todo el tiempo, para mí es importante siempre sutilmente, como con dos conceptos o dos formas, generar esa extrañeza que a veces deriva en una risa o en un gesto como de, ¿qué es esto? Sí. Sí, Alguien decía eso, que el humor era ver algo que no está en su lugar, exacto. Sí, como quitar, correrle la silla un poquito y ahí es donde para que generalmente a mí me se parece. tropiece, pero al final no se Y caiga. también tiene eso muy bonito y es que tiene esa desacreditación de no lo estoy viendo, o sea, es como que yo me río todos los días, o bueno, no sé, sí, como que hay unos dispositivos, es mío, Ujú. ¿sí? Como que el meme funciona muy bien porque lo apropia cualquier persona y lo puede contestar. Sí. Bueno, ahí ya hay otra idea de cuánto es que las redes estamos siendo críticos. El arte, por ejemplo, tiene una cosa ahora que me tiene pensando bastante y es, o sea, habiendo como mucha respuesta crítica en redes y también mucho fake y mucho, o sea, es muy activo. Sí. Cualquier persona puede hablar o decir lo que se le dé la gana y cosa que me encanta. Pero de pronto ahí es donde estos días hablaba con los chicos, ¿cuál sería la responsabilidad ahora del arte después de COVID? O de que, sí, como que ya la denuncia está institucionalizada de alguna manera en nuestro diario. Yo me fui a Twitter porque me parecía fuertísimo. Ahora me seduce un poco volver, Cambia otra vez, pero es que llegué a un momento Elon en el que, uff, Musk. no. Pero digamos que sí hay una conciencia social de asumir una crítica directa a todo. Ujú. Y eso lo tenía antes el arte y era importante en el arte porque era donde encontrabas esas preguntas. Pero ya las redes y los memes tienen muchas preguntas activas, pues hay que estar sospechosos también a todo eso, pero hay unas preguntas que se están activando, por lo menos tengo el poder de hacer. Entonces, o sea, ¿cuál es esa relación del arte ahora frente a ese problema de denuncia o contestar qué, ¿no? Ujú. Como proponer otros espacios. Para mí esa necesidad de proponer espacios donde te metas o sea inmersivo más allá de 15 minutos, para mí es un compromiso activista. O sea, como que inclusive diría que de alguna manera sin la toxicidad de la felicidad, pero pretender estar en un estado un poco estable, feliz, Ujú. es contracultural. Porque es como que ahora todo está diseñado para que estés en la mala, Para- ¿no? O que estés o estés muy fuerte ahí. Los dispositivos están hechos para, creo que ese acto de rebeldía está en función de poderla pasar bien. sí. Independiente si, de fondo, obviamente, si lo estamos pensando es porque la estamos Es pasando que mal. yo creo que se develó Es que como la eso. realidad era dura Es una mierda, o sea, y que los dispositivos o las redes sociales aprovecharon eso. Ah, la realidad está siendo re dura, pues ahora les vamos a dar dopamina claro, y una forma de diversión a las personas y pues la sacaron del estadio. O sea, las total. personas son Ahorita adictas. decir, bueno, voy a pasarla bien en el sentido de sí, voy a proponer otros espacios, voy a disfrutar, pero hasta mal visto está. Ujú. Es como estás, pasando bien. O sea, ya de entrada partimos que es una mierda todo y por eso estamos tratando de pasarla bien. Y Sí. que hay una desconfianza, yo siempre digo que hay un aburrimiento, yo trabajo mucho gracias al aburrimiento Ujú. y a la desconfianza, pero estoy generando dispositivos donde de alguna manera podemos dialogar de otra otra cosa, así sea también una exigencia conceptual como lo que habíamos. O sea, tampoco conceptualizar y que encriptar todo, tampoco,
pero sí proponer otro tipo de poéticas en torno a la imagen Una que no búsqueda un poco está, más allá. que no Sí. está, pues que hay muchos dispositivos que Ujú. uno agradece, el cine, pero en realidad no hay tanta, sí, como intención de que eso suceda porque no es funcional. Bueno, yo creo que este podcast Se ya acabó. llega a su fin. Muchas gracias, Andrés Fricks, por el Gracias, espacio, no, por el cero. tiempo. Y este fue uno más desde la Cineteca, que no había dicho en qué lugar estábamos. Estamos desde la Cineteca, un espacio cultural y pues de trabajo de Andrés y de muchos artistas más, ¿no? Sí, sí, es Y nada, pues muchas gracias desde donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen. súper, Andrés, gracias, muy bueno, que estés bacano. muy bien. Mucha suerte. ¿Listo?